¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la información financiera. ¿Qué es la información financiera? Es el conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática, cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero, que describen la situación financiera de la empresa, los resultados de las operaciones y otros aspectos relacionados con la obtención y el uso del dinero. Aquí, en el marco conceptual, tenemos diferentes capítulos, pero en cuanto a los capítulos 1 y 2, estos analizan la información proporcionada en los informes financieros con propósito general, mientras que los capítulos 3 al 8 tratan de información proporcionada en los estados financieros con un propósito general, que son una forma concreta de informes financieros con un propósito general. Vamos a hablar el día de hoy de estos primeros 4 capítulos sobre la información financiera. ¿De qué trata el primer capítulo? Nos habla del objetivo de la información financiera con un propósito general. Eso constituye en el fundamento del marco conceptual con las características cualitativas y restricciones del costo de la información financiera útil, el concepto de la identidad que informa los elementos de los estados financieros y el reconocimiento y baja en cuentas de medición, presentación e información a revelar. También nos habla sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores, el rendimiento financiero, los cambios en los recursos económicos, también los cambios en los recursos económicos y en los derechos que no preceden al rendimiento financiero. En el capítulo 2 estamos hablando de las características cualitativas de la información financiera útil. Aquí vemos sobre los recursos económicos de la entidad que nos informa, los derechos de los acreedores como la entidad que informa y los efectos de las transacciones y otros sucesos y condiciones que cambian estos recursos y derechos de los acreedores. Esto lo dividimos en características cualitativas de la información financiera útil. Primero empezamos con lo que son las características cualitativas fundamentales, las cuales nos hablan de lo que son la relevancia y la representación fiel de esta información, al igual que la materialidad e importancia relativa o la aplicación de las características cualitativas fundamentales. También tenemos lo que son las características cualitativas de mejora. Aquí hablamos de la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Estas características de mejora de la utilidad y la información que es relevante y facilita una representación fiel de lo que se pretende informar. En el capítulo 3, en este informe tenemos los estados financieros y la entidad que informa. ¿Qué quiere decir? Aquí nos informa sobre los objetivos y el alcance de los estados financieros, que nos proporcionan información sobre los activos, pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos de la entidad que informa. También menciona que los estados financieros se preparan para un periodo específico de tiempo y proporcionan información de tanto, como vuelvo a mencionar, de activos y pasivos, del patrimonio que existía al final del periodo sobre el que se informó y o durante este, al igual que los ingresos y gastos para el periodo sobre el que se va a informar o se está informando, para de esta forma poder ayudar a los usuarios de los estados financieros a identificar y evaluar los cambios y tendencias, proporcionando así información comparativa. Aquí podemos verificar que los estados financieros se dividen en estados financieros consolidados, que proporcionan información sobre los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos de la Contraloría y sus subsidiarias como una entidad única que informa. Esta información es útil para los inversores, los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales de la Contraloría. Después tenemos los estados financieros no consolidados. Se diseñan para proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la controladora y no sobre sus subsidiarias. Esta información es útil a los inversores prestamistas y potenciales de la inversionistas potenciales de la Contraloría, debido a que habitualmente puede ser un derecho de los acreedores frente a la Contraloría que no otorga al tenedor un derecho frente a las subsidiarias.
y en algunas jurisdicciones lo importante es que pueden ser legalmente distribuidos debido a los derechos sobre el patrimonio contra la contratadora. Por último, en el capítulo 4 tenemos los elementos de los estados financieros. ¿De qué nos informa? Nos informa que hay diferentes elementos de los estados financieros bien definidos, que estos serían los activos, los pasivos y el patrimonio, que están relacionados con la situación financiera de una entidad que informa de los ingresos y los gastos que están relacionados con el rendimiento financiero de una entidad. También vemos que en cuanto a qué serían nuestros patrimonios activos, este es un recurso económico presente controlado por la entidad, en este caso la empresa, como resultado de sucesos pasados. Aquí, en este punto, vemos que no solamente nos hablan de información activa, también se divide en diferentes puntos, que es el derecho, el potencial para producir beneficios económicos y el control. Mientras que la definición pasiva nos está hablando sobre una obligación presente en la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Para que exista un pasivo, deben satisfacer diferentes criterios de la entidad, ya que tiene una obligación de transferir un recurso económico. Y aquí también podemos verificar que se dividen. Se dividen en una obligación, como hemos mencionado, en una transferencia de un recurso económico y una obligación presente como resultado de sucesos pasados. De esta forma, podemos entender que la información financiera nos prepara y es esencial para que de esta forma podamos tomar buenas decisiones en cuanto a la ruta de la empresa y así alcanzar diferentes objetivos a corto y largo plazo. De preferencia que sean de largo plazo porque estamos viendo información no solamente actual, sino también información anterior para así ver en qué se está caminando la empresa y de qué forma podemos mejorar. Verificamos también que el estudio financiero nos facilita el proceso de la toma de decisiones y viendo tanto los puntos fuertes y débiles de la organización. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Ariana Salazar, estudiante del primer ciclo de Administración y Negocios de Empresa. Gracias.